Para poder hablar de José Jesús Villa Pelayo, yo me encuentro en una disyuntiva, porque está antes que cualquier cosa, antes que la literatura inclusive, el cariño, el amor en una de sus expresiones, los amigos y todas esas vivencias que están relacionadas con una cantidad de muchachos que llegaba a la escuela de letras para tener contacto más carnal con el mundo literario. Más carnal porque hasta el momento a esos jóvenes eran sus espacios de lectura, el encuentro con la poesía o con la literatura. Eran sus padres, los amigos de los padres, pero ya la presencia de ellos como ser adulto está relacionada con esa escuela, esa rampa de la Universidad Central, donde se apostaban los muchachos a silbar a las muchachas que ya usaban las minifaldas, ¿verdad? Hace rato. Y también entre silbido y silbido, entre amor y amor, entre poema y poema, iba construyéndose esa personalidad que ya hoy pues podríamos decir que está consolidada, ¿no? Aunque eso seguirá todavía más adelante. Yo hice una especie de decálogo porque sé que es imposible que yo haga una exploración muy precisa. Ese decálogo me da elementos y dará elementos para los que estamos aquí, que de alguna u otra manera todos están relacionados con el hecho poético. De hecho, el grupo que se ha formado como una sociedad pospoética lo dice todo, ¿no? O sea, es mucho más allá. Es unas búsquedas que se prolongan y que, por supuesto, devienen de la poesía, van a la vida y viceversa, ¿verdad? Entonces, en ese decálogo, para establecer esos contactos, esos puntos que nos van a servir y nos servirán más adelante para acceder a la obra de José Jesús Villa Pelayo, yo hice más o menos esto. Pensé en el hombre y dije del hombre, aquel muchacho que llegó a la escuela con una carga familiar impresionante, donde no solamente estaba la lucha política del padre, que es un referente que está ahí, está presente, arropa una personalidad que a lo mejor no vemos de adolescente, pero que vamos construyendo y deconstruyendo en el tiempo, ¿verdad? Están los amigos de los padres. Qué tutor más amigo y qué más cercano y qué familiar que Alexis Márquez Rodríguez, por ejemplo, mi tutor, que no sabía que lo compartíamos, ¿no? En algún momento. Personaje difícil, pero excelso, pues. Yo creo que fue de las primeras veces que logré mantenerme en silencio sin impugnar a nadie cuando hablaba Alexis Márquez, estando en desacuerdo con él en muchas cosas, ¿no? En muchas visiones, inclusive Carpentier, por ejemplo. Yo estaba del lado de una persona que era antagonista con él, que era Víctor Bravo, y sin embargo debí callarme. Me pareció propicio hacerlo porque estaba hablando un maestro. Entonces, en ese hombre hay elementos que son el buscador. José Jesús Villa Pelayo es un buscador. Así como llegó a la escuela para concretar un proyecto que probablemente en ese momento era uno de los intereses que él tenía, no quizás de los principales tampoco. Ese buscador que sometía
a su conciencia de ser humano elementos tan importantes como lo religioso. Imagínense un hijo de un activista político que sabe que no se puede quedar solamente en ese hecho, sino que tiene que ir a la totalidad y que tiene que estar imbrincado en esa totalidad porque ella es la responsable de su efecto creador. Entonces tenemos al buscador, tenemos el poeta que comienza a escribir y que escribiendo sabe que hay cosas que se escapan y que para atraparlas va a ser necesario esos elementos que están expresos en esa parte de lo religar, de lo religioso. Pero es que fíjense, ese poeta no es menos que el mago. Es el mago. ¿Por qué? Porque ¿quién más que el que trabaja con la ficción hace artificios, hace, digamos, influjos? No sé cómo llamarlos, si hay otros elementos más cercanos para decir, con todo lo que en el báculo se mueve, ¿no? Para poder ordenar ese caos que hay allí y poder aflorar en palabra. Entonces, está el poeta, pero está el mago. Ese hombre, acuérdense que estoy haciendo un breve decálogo que está dejado a ustedes, ¿no? Porque serán ustedes los que van a explorar y van a ampliar este decálogo. Lo van, digamos, a hacer de contenido más concreto, mucho más elaborado. Yo no sabía que tenía que hablar tanto hoy, pero vamos a guiarnos por eso. Ese otro elemento del hombre tiene que ver, y sigue siendo igual, la búsqueda perenne de quiénes somos, dónde estamos, qué es el amor, dónde se desgrana ese amor, en quiénes se desgrana ese amor y para quiénes. Tenemos el maestro, que es otra búsqueda que está planteada en el interior del poeta y que tiene que ver en ese mismo ordenamiento que ya dije del caos, en ese protocolo, es así también un ritual, porque sabemos que tenemos muchas cosas que decir, pero ¿cómo las ordenamos? ¿Verdad? ¿Cómo las hacemos, más digeribles, tanto para nosotros inicialmente manejando la palabra como para quienes estamos escribiendo? Porque pareciera que uno escribe para uno mismo, pero uno escribe también para que el otro que te lee pueda escribir, porque finalmente es eso. Entonces somos ordenadores de lecturas y lecturas y lecturas. Villa, en esa búsqueda que él hace como poeta, cómo llega al mago y cómo establece la necesidad de los rituales. ¿Para qué? Para lo mismo que hemos dicho ya, para la unión con la totalidad. Porque, ¿qué pasa con el poeta? El poeta sabe que estamos fragmentados, sabe que vivimos en un mundo que precisamente ha colaborado política, culturalmente, en disgregarnos, ¿verdad? En fragmentarnos, en dividirnos. ¿Por qué será? Porque ese es su intento y ese es el intento contra el cual el poeta vive luchando y usa la palabra como ordenadora, ¿verdad? Entonces, en el maestro, en esa actitud de llegar a ese ordenamiento ritual, él busca establecer esos cánones para poder avanzar en exponer su palabra.
Ahora fíjense bien, ese hombre que es buscador, que es poeta, que es mago y que es maestro, y del cual probablemente yo no pueda hablar mucho, porque en todos estos elementos también hay una parte críptica, se puede decir así, no sé, Jesús. Y digo que es tan críptica que buscando el año 92, que yo sé que yo tenía algo por allí impreciso, pero que lo tenía que buscar, lo conseguí esta mañana, que fue un libro de Julio Miranda. Julio Miranda establece como una especie de panorámica de la literatura hasta el año 96. Yo busqué quiénes eran los creadores del año 96 que él había seleccionado. No te encuentro. Por muchas razones, Julio Miranda no llegó a José Jesús Villapelayo, pero es que me dice a mí que la idea era que llegara. Estoy casi segura que en ese momento José Jesús estaba en un estado de encierro, en un estado de reflexión. Había publicado Nueva York, de alguna manera, digamos, había aflorado en Nueva York todo un sistema que él tenía que exponer, pero él se cerró porque era necesario cerrarse. Vendría luego, como lo dijo Jesús, ¿no? En la próxima obra, Jesús. Entonces, acuérdense que esa es mi visión, ¿no? A lo mejor José Jesús está en desacuerdo, es como yo veo el acto creador de él. Él se cierra, pero se cierra porque tiene elementos de la creación. Y cuando tú te cierras y tú te escondes, este es un mundo en cierta forma banal en ese sentido. El poeta tiene que estarse exponiendo en los lugares. Tiene que ir a las presentaciones, tiene que ir a las ferias, que por cierto estás en la feria del libro, estás para una dinámica con escritores de la cual están invitados todos. Obligadamente, no es verdad. Entonces, fíjate, en un mundo tan banal de los eventos culturales, porque hemos padecido una forma de entender y ver la cultura de manera de actividades y eventos. Eso es un hecho muy pobre, o digamos, muy incompleto de lo que es lo cultural. Entonces, él se cierra y al cerrarse no está allí. No está allí, no está concursando para premios, no está enviando sus obras para que sean editadas y precisamente no está con los gerentes culturales del momento, porque él anda en una reflexión interna, él anda en una especie de claustro poético, personal, que es lo que yo digo, él como poeta. Entonces no está allí. Al no estar allí lo ha conseguido, pero me temo que lo hace con todo el propósito. Entonces no lo consigue, un explorador que quién sabe, no sé dónde estaba él en ese momento, porque a veces estos exploradores nuestros están en la Universidad de Northwestern, en la Universidad de Pensilvania, y tienen uno que otro asistente, ¿no? Que hace las búsquedas a su interés y particularidad del momento. No es una crítica, pero sí es. Entonces tenemos esos elementos que en el año 92, cuando emerge esta obra, que ha dicho de muchos grandes entendedores que yo conozco y un gran amigo que nunca dejamos de mencionar en lo que tiene que ver con José Jesús Villapelayo, que es Gilberto Merchán, un gran entendedor. A juicio de Gilberto, en ese momento eso irrumpe desde el punto de vista del lenguaje y de los elementos poéticos en lo que es la poesía venezolana de su momento, y no está considerada en esa obra. Entonces, tomémonos todos esos panorámicas como una guía
para saber los que están, pero sobre todo para darnos cuenta de los que faltan, de los que no están allí y por qué no están allí. Hay dentro de ese decálogo, ya dije, el hombre como buscador, como poeta, como mago y como maestro, está presente las mujeres. No te asustes. Las mujeres en la vida de José Jesús. Las mujeres son las madres, son las amigas, son las ordenadoras, son las amantes. Y saben, a veces la relación es incestuosa. A veces es incestuosa, se confunden los roles. ¿No es así? Un poco, sí. Piensa. Es incestuosa porque o sea, está la madre biológica, eso es evidente. Tenemos una madre biológica, pero cuando comenzamos a asumir amorosamente la relación de cuidar al hombre, al poeta, al mago y al maestro, empezamos maternalmente a trabajar eso. Pero si nos estamos relacionando como amigas, no hay problema, ¿no? Eso tiene sus límites. Como ordenadora también tiene sus límites, pero cuando eso pasa y se conjugan las tres, las relaciones son incestuosas. Pero eso también tiene que ver con los elementos de la totalidad, y eso también tiene que ver con los grandes parámetros culturales donde estamos. Otro elemento, fíjate que me quedo hasta ahí. Otro elemento que siempre me ha interesado de Villa es el espacio. Fíjate, él es Villa Pelayo. Él es de la Villa de los Pelayos. O sea, casi nada. Pero él comienza con la ciudad, urbe, digamos, de más gloriosa y también de más penas, porque casi que avisora muchos elementos que están por venir. Nueva York. ¿Qué es Nueva York? La canción que aprendimos siempre está allí. Él tiene que buscar un espacio, porque el espacio para la poesía de él es importante. Lo ubica en una serie de elementos que él quiere desarrollar. Y esa ciudad tan grande, tan condensadora de culturas, tan loca a la vez, donde alguien puede morirse en un instante y tú decir, mire, atropellaron a un hombre, y cuando sale ya el hombre lo fue recogido en una patrulla, el hombre ya no existe, ya pasaste por ahí a los 3 segundos y no hay ni una mancha de sangre, ¿no? Esa ciudad tan fuerte es uno de los primeros elementos donde Villa Pelayo se coloca para la poesía. Pero luego empecemos a ver, citamos los lugares. Empiezan los lugares. Está Alejandría, ¿verdad? Está Venecia, ¿cuál más? Manhattan. Está Manhattan, las arpías vuelan sobre Manhattan, que otra gran ciudad está por allí, titulada inclusive. Bueno, pero en fin, es el elemento espacio, así como decía Bachelard, ¿no? Gastón Bachelard, que bastante estudiamos en simbología en la escuela. El espacio para el poeta es determinante. Determina una serie de vivencias, determina una serie de vidas y una serie de búsquedas que él está haciendo, y que por supuesto recoge de alguna manera en ese espacio imaginario y real. Yo no sé si José Jesús Villa Pelayo ha estado en Alejandría. No. Tampoco estuvo aquel que se puso en el puerto a hablar con todos los que llegaban
y escribió grandes obras sobre el mundo y él nunca salió de su pueblo, ¿no? De Nantes, ¿no era? Sí. Ajá, tampoco él viajó, pero es que sí hay un viaje, porque es ese viaje donde él está encubierto para poder navegar esos mares, para poder transitar esos espacios, porque son los espacios de la poética de José Jesús Villa Pelayo. Yo no voy a hablar mucho más porque creo que estos elementos están allí y los pudiéramos seguir desgranando, ¿verdad? Hay bastantes personas que creo que tienen su palabra y tienen su acercamiento a José Jesús y que yo también estoy deseosa de oírlos. Les agradezco la